A ver cómo empiezo yo este mensaje, porque ahora como hay demasiado tráfico, venía en el camino y el Señor habló a mi corazón. Y bueno, traté de ordenar mis pensamientos, pero yo le quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Por qué dejamos de ser seguidores del camino? Note que puse el camino con mayúscula, porque así llamaban a los discípulos de Cristo. Primero los llamaron seguidores del camino y luego los llamaron cristianos. Y si usted quiere abrir la Biblia en Lucas 18:8, ya que está ahí puesta, pero si no la lee bien, dice: os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, que creemos que es pronto, ¿verdad?, ¿hallará fe en la tierra? Qué pregunta más llamativa, ¿verdad? ¿Podemos orar? Gloria a Dios. Padre, gracias por esta noche donde tu presencia, Señor, se ha hecho sentir. Hemos tenido ese testimonio. Tú ya estás liberando a tus hijos. Y te pedimos, Señor, que ese trabajo lo continúes haciendo en nosotros. Te pedimos ahora tu palabra, Señor, que pueda llegar puntual. Danos la gracia tuya y la unción de tu Espíritu Santo y la autoridad tuya, Señor, para poder transmitir tu bendita palabra. Que nosotros podamos, Señor, no ser oidores olvidadizos, sino que esta noche podamos reflexionar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Otra pregunta. ¿Tendrá que ver el pensamiento actual en el mundo por lo que estamos dejando el camino? El cristiano de hoy estará siendo influenciado por estas corrientes. Jóvenes que están aquí, que les gusta sentarse juntos. Yo me pongo nervioso cuando se sientan juntos los jóvenes, porque hablan mucho, se distraen mucho. Pero les gusta estar juntos, ¿verdad? Y los vamos a dejar juntos mientras no se distraigan. Pero, ¿cree usted que estamos siendo nosotros influenciados por las corrientes actuales? ¿Cree que sí? Yo creo que el que diga que no, probablemente no está totalmente consciente o no conoce esas corrientes. Pero yo me ponía a pensar hoy, tal vez como nunca lo había hecho antes, acerca de eso del camino. Yo creía que les llamaron del camino porque a Pablo el Señor lo intercepta en el camino a Damasco. Y cronológicamente creía yo que por eso los habían llamado así. Pero antes de la conversión de Pablo ya les llamaban los del camino. ¿Y qué es un camino, hermano? Una vereda, una brecha. Hay desde los más sencillos que los abren a veces con piochas y palos o azadones en alguna parte de la montaña. Tal vez usted nació o conoce lugares donde así se abren las brechas, pero un camino llega a un destino, ¿no es cierto? Usted abre camino de un punto a otro. Y entonces cuando les llamaban los del camino es porque sabían que todos los que caminaban, porque les llamaban seguidores del camino. Ese camino estaba definido, lo había abierto uno que se llama Jesús. Fue el que abrió la brecha. Y todos los que creyeron en Él se decidieron caminar ese camino. Con los mismos obstáculos, con los mismos problemas, con las mismas dificultades para llegar a la meta, pero estaban claros que iban a llegar a la meta. Ahora usted sabe que un camino puede tener extravíos. Un camino se puede acortar la distancia tomando lo que nosotros conocemos como extravíos, y yo creo que este mundo nos invita a tomar extravíos.
Es tan interesante que el mismo Satanás, que el Señor lo reprenda, le ofreció un extravío a Cristo, con tal de que no redimiera a la humanidad. Maravilloso Jesús, que siguió el camino que le trazó el Padre. Fue fiel en ese camino. Y estas corrientes que muy bien pueden tipificar esos extravíos, indudablemente muchas de ellas están pasando tan desapercibidas, y me temo que la iglesia ya no se ha dado cuenta y está tan inmersa en esas corrientes que mi responsabilidad es no solo reflexionar para mí, sino también reflexionar o hacerlo reflexionar a usted sobre si su cristianismo todavía se parece a los del camino. Fue en Antioquía que les llamaron por primera vez cristianos. Alguna vez dije que tal vez deberíamos cambiar de nombre, ¿verdad? Sería demasiado radical, ¿verdad? Y llamarnos otra vez los del camino. Pero a ver si estaríamos dispuestos a pagar ese precio. Porque todo el mundo es cristiano ahora en Guatemala, ¿verdad? Todo el mundo es cristiano en todos lados. Hoy hay cristianos que toman, no las cosas en serio, toman licor. Hoy hay cristianos que bailan. Y no porque realmente el bailar sea la única característica, o mejor dicho, el no bailar. Pero ahora es normal bailar. Ahora hay que tener cuidado a las bodas que uno va, de cristianos. Porque primero es lo religioso, y ahí sí que es literalmente lo religioso, y después la pachanga. Y es que el mayor problema es que los jóvenes de hoy cada vez más se están casando con inconversos. ¿Y qué hace usted si se casa con un inconverso? Al inconverso le gusta el licor. Al inconverso le gusta la fiesta, le gusta la algarabía, le gusta. Pero ya desde ahí no se da cuenta usted que ya ese matrimonio empezó mal. Y muchas veces nosotros nos asustamos que las cosas terminen mal. Hay una corriente que está permeando la sociedad, porque hoy le voy a hablar tal vez unos 15, 20 minutos, de algunos se me van a dormir, otros se me van a cansar, otros van a decir que está leyendo el hermano Sergio, pero yo tengo que hablarle lo que siento en mi corazón decirle. Pero hay una corriente que está permeando la sociedad, poco a poco, al punto que para la gran mayoría pasa desapercibido aún para nosotros los cristianos. Mateo 24:24 de una vez nos advierte y dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. ¿Usted se ubica dentro de los escogidos? Nos pueden engañar, le cuento. Hay una operación de engaño. Y esa corriente que ya es casi un río se llama posmodernismo. Es raro, pero déjeme y trate de ponerme atención. Tal vez esto no lo va a volver a oír usted y vale la pena que lo oiga. Veamos las características de este pensamiento. Es el pensamiento, jóvenes, de sus catedráticos en la universidad. Es el pensamiento de sus empleadores. Es el pensamiento de nuestros gobernantes. Es el pensamiento de los artistas. Jóvenes, es el pensamiento de Ronaldo y de Messi. Es el pensamiento de todos los que actualmente se presentan como personas que quieren establecer modelos a seguir. Fíjese que es antidualista. Los posmodernos aseveran que la filosofía occidental creó dualismos. Voy a tratar de explicarle rápidamente esto. Los dualismos es Dios y el diablo, luz y tinieblas, bien y mal. A eso se le llaman dualismos. Y los posmodernos dicen: esos dualismos ya no tienen vigencia. Por otro lado, el posmodernismo valora y promueve el pluralismo y la diversidad. ¿Le suena eso a usted? Continuamente los políticos actuales
tengo que hacer alusión, pero nuestra premio Nobel, constantemente, cada vez que la entrevistan, hablan de pluralismos, ¿verdad? Habla de ser integradas o ser integrados todos. Más que negro contra blanco, occidente contra oriente, hombre contra mujer. Y es que se ha dado cuenta usted que hoy la iglesia está pugnando porque la mujer tome los mismos derechos del hombre. No le estoy hablando al mundo, pero es parte de este pensamiento que está permeando a la iglesia. Yo creo con todo mi corazón que la mujer tiene un papel importantísimo dentro de la iglesia, pero la Biblia es clara al establecer qué límites no debe de sobrepasar, y sin embargo eso está metiéndose dentro de la iglesia. Asegura buscar los intereses de los otros, los marginados y oprimidos por las ideologías modernas y las estructuras políticas y sociales que las apoyan. ¿Verdad que parece una clase de sociología o de ciencia política? Pero en realidad yo lo que le quiero hacer ver es que hoy también la iglesia está pugnando también por los marginados, por los oprimidos, y no quiero decir que la iglesia no deba ser sensible a la necesidad del hombre, pero no es el principal objetivo de la iglesia. Y muchas veces se vuelve esto como una meta a seguir. Eso es muy importante porque el pensamiento posmoderno cuestiona los textos. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Mucho. Los posmodernos también afirman que los textos históricos, literarios o de otro tipo no tienen autoridad u objetividad inherente para revelar la intención del autor. Así que si Dios es el autor de la Biblia, que es un libro histórico, entonces tampoco ellos con esa línea de pensamiento están seguros que Dios realmente haya tenido claramente la intención de decir lo que dicen los predicadores o los que enseñamos que la Biblia dice. Entonces, en otras palabras, se atenta contra la autoridad de la Biblia. Ni siquiera nos pueden decir, dicen los postmodernistas, qué sucedió en realidad. Por eso todos se cuestionan que realmente haya habido un diluvio. Todo el mundo se cuestiona si realmente Dios creó al hombre. Mucha gente se cuestiona si alguna vez Josué pudo haber parado el tiempo, haber parado el día y haber alargado el día. Y mucha gente continuamente cuestiona la Biblia como cuestiona cualquier otro de los textos. Entonces, démonos cuenta que eso es algo que está permeando muchas veces nuestra fe. Tiene que ver la lengua, lo que nosotros hablamos, los lenguajes, los idiomas. El posmodernismo argumenta que el lenguaje moldea nuestro pensamiento y que no puede haber ningún pensamiento sin lenguaje. Así que, oiga bien, el lenguaje crea literalmente la verdad. ¿Se da cuenta cómo eso deja los absolutos para buscar solamente los relativos? Es decir, lo que el hombre quiere creer. Esto abre la puerta para que usted realmente decida qué es lo que usted va a creer. Y de hecho, la Biblia muchas veces se está abordando de esa manera en estos tiempos. Cada quien hace y cree e interpreta como mejor le parece. Y tal vez sin darse cuenta que esto es parte de esa influencia que se ha venido metiendo entre nosotros. Dicen ellos, la verdad como perspectiva. Además, la verdad es cuestión de perspectiva o contexto, más que algo universal. Y para nosotros la verdad de la Biblia es universal. El pensamiento que está expresado en la Biblia sirvió hace 4000 años y sirve hoy que estamos en pleno siglo XXI. Pero ellos dicen que no, sino solamente a lo que nos parece a nosotros. O sea, la gente posmoderna está solamente tratando de interpretar las cosas conforme a ellos les parece bueno o les parece malo. Se evitan los absolutos y solo nos quedamos con relativos. Dios es un concepto absoluto, hermanos. Eso quiere decir que este pensamiento poco a poco está quitando a Dios. Hace poco le hacía ver que había visto a un telepredicador que seguramente usted lo admira, que seguramente usted lo oye, que seguramente usted ha oído o ha recibido enseñanzas de él, eliminando realmente el trabajo del enemigo. Cuando decía que el que viene a robar, matar y destruir no es el diablo, somos nosotros. Eso quiere decir que el posmodernismo, que se metió también a muchos de los que
enseñan y predican en los medios, tratan de desvirtuar quitando los dualismos, que exista realmente un diablo que puede hacer estragos en nuestra vida. Al final, ese pensamiento está quitando verdades tan afirmadas en la Biblia, y es el hombre el que se está poniendo. Porque ahora usted es el que se roba sus sueños. ¿Es usted el que mata sus sueños? ¿Es usted el que no logra alcanzar? Y eso sería realmente un humanismo. La iglesia se está volviendo humanista. Ya veo muchos con caras de sueño. Pero si esto le aburre, deme el derecho de la duda, por favor. Y póngale atención. No lo voy a volver a predicar. Pero es importante que usted conozca. Mire las características de este movimiento. Esas son sociohistóricas. Me volví un maestro de sociología hoy. Por ello, la filosofía posmoderna ha tenido como uno de sus principales aportes el desarrollo del multiculturismo y los feminismos de la diferencia. Por eso a mí no me extraña que hace 20 años ninguno de nosotros podía pensar que habían apóstolas. Hoy en la iglesia hay apóstolas para los que lo creen. Hay pastoras para los que lo creen. Usted sabe que 20 años atrás no habían obispas dentro de la organización llamada Universal, ¿verdad? Todavía en Inglaterra se están haciendo, en estos días se están haciendo cónclaves para establecer mujeres obispas. No avispas, obispas. En contraposición con la modernidad, la posmodernidad es la época del desencanto. Para ellos esta es una época de desencanto. ¿Será por eso que en Europa existen tantos jóvenes ni trabajan ni estudian? Así les llaman, los ni trabajan ni estudian, no hacen nada. El 40% del desempleo en España afecta directamente a los jóvenes. Usted sabe que uno de los hijos del hermano Alberto Baeza fue a estudiar a España, ¿verdad? Se hizo chef. Pero se tuvo que venir, ¿verdad? Porque no había trabajo. Y vino a nuestra bella Guatelinda. Porque hay que reprender eso de Guatemala llegando a Guatepeor, ¿verdad? Y ahora tienen su restaurante de cocina mediterránea aquí en Guatemala. Así que la cosa está mejor aquí en Guate, ¿verdad? Fíjese que se renuncia a las utopías. Y usted sabe que para muchos el cristianismo es una utopía. Y utopía es un sueño inalcanzable, un idealismo que no se puede lograr. Y para muchos el cristianismo es un idealismo que no se puede alcanzar. Y puede ser que para usted sea un idealismo que no puede alcanzar. Algunos de ustedes pueden creer que jamás se van a consagrar. Se apuesta a la carrera por el progreso individual. Mire, se renuncia a las utopías y a la idea del progreso de conjunto. Se apuesta a la carrera por el progreso individual. ¿Será por eso que ahora en las iglesias hablan tanto de progreso individual? ¿Será que por eso se habla tanto en las iglesias? Más que de consagración y de prepararse para las cosas que vienen, se habla de cómo ser un campeón. Es pensamiento posmodernista. No es nada nuevo, sino que se filtró en la iglesia. Desaparecen las grandes figuras carismáticas y surgen infinidad de pequeños ídolos que duran hasta que surge algo más novedoso y atractivo. Como a mí me gusta pensar, espero que no me quiten la pensadora como Juan el Bautista. Pero se vale pensar, ¿verdad? Y mejor si uno lo hace en el espíritu o con la inteligencia espiritual que nos han dado. ¿Usted cree que el espíritu nos pone a pensar? ¿Usted cree que el espíritu nos pone a reflexionar? Claro que sí. Y hermanos amados, usted no me dejará mentir que en nuestra bella Guatemala el avivamiento del IM duró hasta que murió el doctor. 1998. Pero ya en la década del 90 surgieron otros ministerios fuertes en Guatemala. Y entre el 90 y el 2000 esos ministerios se desarrollaron fuertemente en Guatemala.
Yo he reflexionado que en Guatemala se levantan a la manera de eso que se está viendo ahí como pensamiento modernista, postmodernista, mejor dicho, dentro de la iglesia, que los ministerios duran 10 años con sus iglesias. Hay ministros entre el 90 y el 2000 que hoy son un fracaso rotundo. Hasta dejaron sus congregaciones. Pero en los 90 se hacían campañas en toda Guatemala con eslogan, que no lo digo para que usted no identifique, pero más o menos me imagino que está identificando. En esta década, primera década del siglo XXI, le aseguro que podemos identificar 2 o 3 grandes ministerios en Guatemala hasta que se levante otro más novedoso y atractivo. Usted no se tiene que confundir, pero en los púlpitos ha habido una gran actividad posmodernista. Tiene que ser posmodernismo lo que aparece ahora en las redes. ¿Le gustaría a usted que yo en el púlpito, claro, es muy pequeño, ¿verdad? Pero usted sabe que las grandes mega iglesias tienen púlpitos muy grandes, tienen plataformas muy grandes. ¿Le gustaría a usted un fashion show con mujeres atractivas? Pues eso es lo que están haciendo en Colombia, el G12, donde la primera que pasa ahí en la pasarela es la pastora. Eso es posmodernismo. Es una corriente que está metiendo al mundo dentro de la iglesia. No se asuste, porque una iglesia que inicia no hace ni 10 años y que va creciendo muy grandemente, alquiló recién hará unos 3, 4 años, su templo, que no le llama iglesia sino auditorio. Son conceptos postmodernistas metidos en la iglesia para la elección de Miss Universo, Miss Guatemala. Qué bueno, Miss Universo, Miss Guatemala. ¿Le gustaría a usted que ahora que tenemos más sillas nosotros dijéramos, Arzú, ¿podría usted hacer aquí en esta carpa? Está un poquito sucia, pero no le cobramos nada. Para las candidatas a, ¿qué sería? Miss Zona 7. Algunas de las jovencitas de la iglesia, pues yo creo que podrían pasar por ahí. Da risa, pero eso es lo que está sucediendo en el mundo entero. La iglesia, con ese pensamiento, está creyendo que la actitud que nosotros actualmente tenemos en las congregaciones es religiosa. Nosotros ahorita somos los religiosos porque no hacemos eso. Ellos son los aventajados y son los que van en esa línea postmoderna. Yo no sé qué van a traer de nuevo, porque esto necesita cambios inmediatos. Los medios masivos, póngale atención, y la industria del consumo masivo se convierten en centros de poder en este movimiento postmodernista. Deja de importar el contenido del mensaje, óigalo bien. Ya no es importante el contenido del mensaje. Las iglesias que han caído en el posmodernismo, a la gente ya no le interesa el contenido del mensaje. ¿Qué le interesa? Dice, para revalorizar la forma en que es transmitido. O sea, lo importante es cómo se transmite. Si yo te transmito el mensaje vestido de boxeador, no importa qué diga, pero la forma como te lo estoy transmitiendo está afectando tu alma. ¿Por qué hoy los predicadores se visten de combate? Puros caibiles. ¿Sí o no? Porque llama la atención a los sentidos. No importa el contenido del mensaje, lo que importa es cómo se transmite. Eso es una tendencia postmodernista. Y el grado de convicción que pueda producir. Desaparece la ideología como forma de elección de los líderes, siendo reemplazada por la imagen.
Hoy los telepredicadores manejan la imagen. Usted sabe que los políticos venden a través de la imagen, ¿no es cierto? ¿Se ha dado cuenta usted que dentro de la política de nuestros países, y obviamente también en los países de primer mundo se gastan, pero cantidades navegables de dinero? Ahorita nuestro presupuesto está llegando a 70,000 millones de quetzales. Y me pregunto cuántos de esos 70,000 millones de quetzales van a ser usados en campaña. Y aunque cacareen que no lo van a hacer, lo van a hacer, lo han hecho siempre. Y nos van a llenar Guatemala de basura, mostrándonos una imagen, para que otra vez los tontitos guatemaltecos, ay hermano, no diga eso, votemos por el menos peor. Y siempre nos equivocamos, ¿verdad? Pero son cosas del mundo. Pero no es cierto que ahora nos venden imágenes. Vaya usted a cualquier lugar y encontrará vallas para que el 31 de diciembre tú te acerques a un lugar. ¿Y qué se vende? La imagen de un hombre. ¿Cierto o no? ¿Será posmoderno eso? Ay, hermano Sergio, usted sí que de una vez, hombre. Fíjese que nunca vi al doctor hacer eso. ¿Será porque no quería invertir? Yo creo que tenía los recursos para hacerlo y tenía el tamaño de la iglesia para hacerlo. También llenó un estadio o varios estadios. Pero realmente nosotros podemos ser tentados a caer en este tipo de situaciones. Los medios masivos se convierten en transmisores de la verdad. Ojo, los medios masivos se convierten en transmisores de la verdad. Por eso, la verdad, entre comillas, del evangelio está siendo llevada a través de los medios masivos de comunicación y todos nosotros nos comemos esas verdades. Lo único malo es que no sabemos muchas veces discernir si son realmente verdad de Dios o no. Lo que se expresa en el hecho de que lo que no aparece por un medio de comunicación masiva simplemente no existe para la sociedad. Eso es en el posmodernismo. Muchos van a empezar a decir por todos los medios que Cristo no viene. Y los que decimos que sí viene, no vamos a estar en los medios. Ojalá que usted siga creyendo que Él viene. El receptor se aleja de la información recibida, quitándole realidad y pertinencia, convirtiéndola en mero entretenimiento. Todos nosotros somos receptores de los medios masivos de comunicación. ¿Y sabe qué es lo que le gusta ahora al cristiano? Porque también estamos metidos en eso, el entretenimiento. Sabiendo eso, los pastores están entreteniendo a la gente. Ahora las iglesias preparan shows para entretener a la gente. Los jóvenes por miles están siendo entretenidos, incluso con grupos cristianos llamados de alabanza que los entretienen conforme a los ritmos que más les gustan. Y todos estamos tendiendo a caer en eso. Hace poco estaba yo en una iglesia confraternal en alguna parte de la luna. Y bueno, se hizo una especie de concierto y se invitó a una hermana con una excelente voz. Solo que tenía que promocionar su disco. Y su disco era pura salsa. Y el púlpito se usó media hora para eso. Dije yo. Todos tendemos. ¿Seré muy exagerado? No sé. Usted solamente, yo le expongo, usted tome su criterio. Pero realmente estamos siendo poco a poco permeados. Se pierde la intimidad. Oiga bien, como movimiento posmodernista, usted ha caído y yo he caído en el posmodernismo en muchos de los aspectos de nuestra vida diaria. Se pierde la intimidad y la vida de los demás se convierte en un show.
especialmente en el contexto de las redes sociales. Nuestras relaciones las sacamos a luz en las redes sociales. Todo el mundo sabe lo que tú piensas acerca de otra persona. Todo el mundo sabe lo que amaneciste pensando, lo que te acostaste pensando. Y somos muchas veces tan descuidados que no nos damos cuenta que estamos cayendo en el hecho como un reality show. Usted sabe que en Estados Unidos acaban de abrir un reality show de las hijas de un pastor. Yo no sé si lo pasan en Guatemala o no. ¿Sí lo pasan? Y ustedes lo miran, ¿verdad? Qué llamativo. Imagínense hasta dónde ya llegaron con los realities, que son las hijas de un pastor que dice que se tienen que debatir entre sus principios y sus tendencias hasta sensuales. No saben qué hacer con esto y con lo otro. Ya no hay nada que nosotros no podamos ver, pero esa es parte de ese pensamiento. La desacralización de la política. Antes la política era muy importante, ahora nadie cree en ningún político. ¿Algunos de ustedes creen en algún político? No, ¿o sí? ¿Quiénes vinieron de naranja? ¿O quiénes vinieron de rojo? Desmitificación de los líderes. Cuestionamiento de las grandes religiones. El movimiento postmoderno está cuestionando las grandes religiones y por supuesto está cuestionando el cristianismo. Veamos esto, mucho más interesante, las sociopsicológicas. Los individuos solo quieren vivir el presente. Eso se parece a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Cada día trae su propio afán, pero no es exactamente eso lo que está diciendo, porque aparte es que cada individuo quiere vivir el presente. El futuro y el pasado pierden importancia. El asunto está que si lo unimos a otras características nos vamos a dar cuenta en qué momento esto nos puede estar afectando a nosotros también. Acuérdense, hay un camino que seguir, pero hay corrientes que nos están moviendo sutilmente a salirnos del camino y eso afecta a la iglesia. Hay una búsqueda de lo inmediato. Seamos honestos, nos gustan las cosas rápido. Por eso la época de McDonald's ha funcionado. ¿Usted se enoja cuando pasan 3 minutos y no le dan en McDonald's lo que usted compró? Porque está acostumbrado a lo inmediato. Ese es el deseo, la búsqueda de lo inmediato. Por eso la gente en la iglesia busca la McFe, la McLiberación. Pastor, solo póngame la mano. No tengo mucho tiempo, por favor, solo la mano póngame aquí. Yo he oído gente que me dice, pastor, por favor, mire, hay una persona en especial que cada vez que me encuentra, póngame la mano. Yo sé que anda mal. Y antes le agarraba la mano a uno. Tenía uno que medio reprender usted. Todo se quiere rápido. Mac salvación, Mac novia, Mac novio, Mac matrimonio, todo rápido. La única revolución que el individuo está dispuesto a llevar es la interior. Esto es una situación que nosotros podemos aprovechar, porque la gente del mundo está pensando así. En esta época la gente ya no cree en lo de afuera, porque la época moderna, a través del materialismo que vivió el mundo en esa época, querían o basaban todo su argumento y todas sus esperanzas en los inventos, en el desarrollo de la ciencia. Pero la Primera y Segunda Guerra Mundial destruyeron todo el concepto que los adelantos podían funcionar, porque uno de los grandes adelantos que fue la bomba atómica sirvió para destruir una buena parte de 2 ciudades en Japón. Se rinde culto al cuerpo. Y a la liberación personal. Usted sabe que, querramos o no querramos, muchas veces tratamos de cuidar demasiado el cuerpo, ¿verdad? Estamos hablando de los cristianos. ¿Nos afectará esto o no nos afectará? Voy rápido. Atracción por lo alternativo.
Usted sabe que los cristianos están haciendo música alternativa. Arte plástico, música, cine, etcétera. Por eso en las iglesias, cuando se inauguran las iglesias, se invita a gente de farándula, porque están buscando lo alternativo. Se codean con los políticos y los ponen a predicar y todavía dicen: señor presidente, usted es mejor predicador que yo. Probablemente sea cierto. Qué cáustico vine hoy, ¿verdad? Pero hermanos amados, yo creo que tenemos que abrir los ojos acerca de cómo estas corrientes están influyendo de una manera tan drástica que si nos descuidamos, jóvenes, cuando ustedes sean pastores, si es que aquí hay pastores, creemos que pueden haber pastores, de repente se echan una de esas iglesias y les auguro que van a crecer. Pero como decía el doctor, hasta los tumores crecen. Porque la meta hoy es crecer. La meta es ser grandes. Hay una constante preocupación respecto a los grandes desastres y al fin del mundo. En la gente en general, eso lo podemos aprovechar. Pérdida de fe en la razón y la ciencia, pero en contrapartida se rinde culto a la tecnología. ¿Cuánto tiempo pasas con el Face? Que no pasas orando. ¿A quién le rindes culto? Al Face. Qué interesante es el Face, hermanos. Demasiado atractivo que la gente ya no mira tele. El hombre basa su existencia en el relativismo y la pluralidad de opciones, al igual que el subjetivismo impregna la mirada de la realidad. Pasemos eso de largo. Pérdida de fe en el poder público, despreocupación ante la injusticia, desaparición de idealismos, pérdida de la ambición personal de autosuperación, desaparición de la valoración del esfuerzo. Yo me pregunto por qué los varones, especialmente en las iglesias, no estudian como estudian las mujeres. No lo entiendo. En casi todas las iglesias donde yo he estado, veo que son las mujeres las que se gradúan. Y no entiendo por qué no se gradúan los varones. ¿Y con quién se van a casar ellas? Una profesional universitaria se casa con un obrero, le va a ir mal. Es yugo desigual. Pero otro día hablamos de eso. Existen divulgaciones diversas sobre la iglesia y la creencia en deidades. Aparecen grandes cambios en torno a las diversas religiones. Por eso el cristianismo evangélico ha cambiado de una manera drástica en los últimos años. Las personas aprenden a compartir la diversión vía internet. En todos lados está uno sentado comiendo usted y la gente tomándole fotos a su plato. Ya no tienen ni a qué tomarle fotos usted. Y lo suben a la red. Y lo peor es que a uno le da hambre. Hace poco subieron unos chicharrones usted. Yo tenía rato en no comer chicharrones. Y me invitaron para ir a comerlos a San Lucas y me fui a comer a San Lucas chicharrones. Mire pues hasta dónde me llevó la red. Se crean teorías de la conspiración permanente para explicar los grandes problemas económicos, políticos, sociales, religiosos y medioambientalistas. Y para muchos es una conspiración el hecho de que nosotros digamos que Cristo viene y que el mundo se va a terminar. Ay, qué bueno que ya esté enseñando la Biblia. Voy terminando con esto. Hechos 9:1. Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote. Note que eran los discípulos del Señor. Tenemos bien claro quiénes eran ellos. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres. Quiere decir que los del camino integraban hombres e integraban mujeres. Los pudiera llevar atados a Jerusalén. Nota que los discípulos del Señor les llamaban los del camino. Es que Cristo, hermanos, lo que abrió fue una brecha. Insisto,
¿Y sabe qué es lo más tremendo? Que ese camino lo dejó manchado, sus huellas las dejó manchadas de sangre. Y en el principio sus seguidores también manchaban de sangre esas huellas. Hoy con todo este movimiento, donde si usted se da cuenta, culto al cuerpo, culto a la diversión, hoy, hermanos amados, es más importante jugar fútbol que hacer algo para Dios. Entre los cristianos. O béis o básquet. Y no estoy en contra de los deportes. No estoy en contra de los deportes. Pero tenemos que reflexionar qué es lo que más nos atrae. En una iglesia dejaron el culto de la noche, del domingo de la noche, porque hicieron su liga. Liga de fútbol para jugar después del culto de mediodía, toda la tarde, y si era necesario en la noche. En una región donde hay analfabetismo, donde hay desnutrición, se usó el dinero de las ovejas para hacer un estadio, para que los pastores pudieran jugar fútbol. No es que esté en contra del deporte. Si tú quieres pegarle a la pelota, pégale. Pero ojalá que también hagas todo lo demás. Porque el problema es cómo todo esto se va metiendo en nuestra manera de pensar y los del camino. Porque la pregunta original con la que yo empecé es, ¿qué nos está apartando del camino? Si nuestro cristianismo, después de casi prácticamente 20 siglos, ya no se parece al original, volvamos al cristianismo original, hermanos. O dejemos de ser cristianos. Analicemos, porque Pablo dice, examinaos si todavía estáis caminando adecuadamente. Verso 23 del capítulo 19 dice, por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino. Así se le llamaba en el libro de los Hechos. Cada vez que los discípulos del camino llegaban, provocaban alboroto porque su vida era totalmente distinta. En el 19:9 de Hechos dice, pero cuando algunos se endurecieron y se volvieron desobedientes, hablando mal del camino ante la multitud, Pablo se apartó de ellos. Pablo era del camino. Antes no. Perseguía a los del camino y lo jalaron al camino, llevándose a los discípulos, y discutía diariamente en la escuela de Tirano. ¿Aguantaríamos nosotros cultos diarios? Yo los felicito porque vinieron hoy, pero el viernes pasado no vinieron. Algo oyeron, ¿verdad? Por eso vinieron hoy. No, ustedes vinieron porque el Señor los trajo, ¿verdad? Pero ¿no eran los del camino que se reunían todos los días por el templo y por las casas? Esos eran los del camino. Yo me pregunto, porque yo me hago la pregunta para mí, ¿qué hizo que esa gente se entregara tanto, hermano? Meditemos en eso. ¿Qué hizo que ellos no vieran tan importante lo que nosotros vemos importante? Muchos de ellos se quedaron en Jerusalén con sus casas lejos, pero fue tan impactante lo que les sucedió. Fueron esos días de la Pascua, entre la Pascua y Pentecostés, esos 50 días tan apasionantes, tan emocionantes, tan sobrenaturales, que esa gente no regresó a su lugar. Iba por una semana o dos y se quedaron meses, quizá algunos años, durmiendo jateaditos. Porque la Biblia hay que imaginarla un poco, ¿verdad? ¿Se imagina usted esos 8,000 que se convirtieron? ¿Cuántos extranjeros eran? Y los que se convirtieron en Jerusalén tenían casas chiquitas y les decían, mire usted, quédese aquí jateadito. Esos sí eran inmigrantes, usted. Así como se quedan los hermanos
latinoamericanos en Estados Unidos. Para que les salga barato el cuarto, uno de 3x3 se quedan hasta 6, jateados. 22:4, ya termino. Y perseguí este camino, dice el apóstol, hasta la muerte. Quiere decir que a esa gente se le perseguía hasta la muerte. ¿No será que a nosotros, como nadie nos persigue, solo tal vez el pastor nos anda persiguiendo? Hermano, ¿cuándo va a llegar a la iglesia? Hermano, ¿por qué no llegó a la iglesia? Hermano, ¿está enfermo? ¿Quiere que vayamos a orar por usted? ¿O qué quiere que hagamos? Hermano, ¿qué le está pasando? ¿Por qué se desanimó? Hermano aquí, hermano allá. No, estos eran perseguidos hasta la muerte. Encadenado y echando, o encadenando mejor dicho, y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres. 24:22. Entonces Félix, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, mire, hasta los reyes conocían del camino, pospuso el fallo diciendo: cuando venga el comandante Lisias, decidiré vuestro caso. Y dio órdenes al centurión de que guardara a Pablo bajo custodia, pero con alguna medida de libertad, y que no impidiera a ninguno de sus amigos que lo sirvieran. Pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó a traer a Pablo, que era del camino, y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. ¿Cuál era el tema de Pablo? Cristo. Hasta con los reyes. Si a usted le invitara nuestro excelentísimo señor presidente, el general, ¿cómo se llama? Otto Pérez Molina, ¿de qué le hablaría usted? Honestamente, ¿de qué le hablaría usted? Señor presidente, estoy impresionado por los últimos acontecimientos que hemos visto en la política nacional. Nos llamó mucho la atención que usted se identificara tanto con México. Es cierto, Guatemala también quería que México clasificara. Pero me imagino que trataríamos de quedar bien porque así somos, ¿verdad? O aprovecharíamos ese minuto para decirle: excelentísimo, porque así hay que decirle, ¿verdad? Por protocolo. Cristo viene. Usted tiene una gran responsabilidad en este país. Y en la medida que usted tema a Dios, en esa medida usted va a ser un instrumento para poder gobernar en este país. Y el Señor lo va a apoyar. Pero necesita usted convertirse. Tal vez abriría los ojos don Otto. Llamaría a mi compañero de estudios, Mauricio López Bonilla, y le diría: mira, mételo al bote. ¿Qué haríamos? Los del camino solo, hermano, ¿qué hicieron con los del camino? ¿Les lavaron el coco? ¿O realmente este cristianismo es cierto? Las verdades que están en este libro que ahora se critican tanto, que se dudan tanto, ¿realmente son verdad? Y son tan valederas todas las enseñanzas de la palabra de Dios que nosotros podríamos también darle prioridad en nuestra vida, en nuestros actos, en nuestro caminar, hasta en nuestra manera de vestir, hermanos. Realmente los del camino se identificaban, no solo desde que los miraban, desde que abrían su boca. Por lo menos uno de ellos así lo identificó, la sirvienta del sacerdote. Cuando le digo: me pareces que tú eres uno de ellos. Y entonces empezó a hablar malas palabras. Le dirán a usted en la universidad: vos sos evangélico. No, mira vos, hijo de tantas. ¿Tendrá que decir usted eso para que realmente acepten que usted no es cristiano? ¿O realmente su manera de actuar, su manera de vivir, su manera de moverse, su manera de hacer negocios, su manera, varón que estás aquí, de relacionarse con las mujeres? Cuando tú estás solo y nadie te ve, ¿chuleas a otra que no es tu esposa? ¿Aló? ¿O eres del camino? Félix, atemorizado, dijo: solo permítame este 25 ya. El verso 25. Y al disertar Pablo sobre la justicia, mire, tomó 3 temas: la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Estos reyes no tenían dominio propio para nada, pero le habla del juicio venidero. Félix, atemorizado, dijo: vete por ahora, pero cuando tenga tiempo te mandaré a llamar.
Se le puso seria la cosa a Félix. Y ahora dicen que no hay juicio venidero, que Cristo no viene. Yo termino. Hace rato que quiero terminar. Tito 3:1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes. Esos son los del camino. A las autoridades. Mire, una pregunta. ¿Todavía muerden los policías? ¿Ya no? ¿Todavía muerden? ¿Ya no? ¿Sí? ¿Todavía? Entonces quiere decir que usted ya le pagó a uno de ellos. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes y a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, así son los del camino, que no sean contenciosos sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. Eso es posmodernismo en ese tiempo. Viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Ese es el mensaje del camino, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta. Y en cuanto a estas cosas quiero que hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Los del camino debemos de caminar en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres, pero evita controversias necias, genealogías, contiendas, discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. ¿Por qué los del camino? Porque estaba atrasado. ¿Tendrá usted claro, joven, señorita, hermanos y hermanas? ¿Tendremos todos claros cuál es el camino? ¿O todavía está difuso? Todavía tenemos muchas dudas, porque a estas alturas tenemos que tenerlo claro y tomar decisiones. Cada paso que demos. Señor, ¿esto te agrada o no te agrada? Señor, ¿esto está de acuerdo a lo que tú quieres para mí o no? O seremos cristianos que nos salimos del camino. Y no le aseguro cuál es el destino de esos extravíos. Pongámonos de pie, mis hermanos. Esta es una noche de reflexión. Lo que hacemos en Cristo nos gusta porque nos produce a nosotros algo bonito. Yo oigo a predicadores que dicen que aman tanto predicar. A veces me pongo a pensar que hasta la predicación puede sustituir hasta tu relación con Dios. Tu ministerio puede sustituir. Puede ser hasta un extravío. Nos gusta hacer tanto lo que hacemos y no siempre tenemos claro para quién lo hacemos. ¿No cree usted que la predicación debería de ser una agonía? Donde Cristo realmente hable, porque qué responsabilidad. Si Él hablara cada palabra, ¿qué diría? ¿Qué nos diría, hermanos? ¿Qué vería Él en nosotros? De algo podemos estar seguros, nos hablaría con amor, con compasión. Pero ¿quieres ser tú del camino?
¿O ya eres del camino? ¿O hay algunos desvíos? Vamos a orar. Padre, en esta noche lo que quisiéramos, Señor, es tener claro el camino para cada uno de nosotros. Porque el camino que tú quieres que sigamos, la Biblia lo llama camino angosto, no ancho, angosto. Y aún nos indica que los que caminen en el camino ancho no llegarán, Señor, a estar contigo. Señor, tenemos que reconocer que a veces hemos dejado el camino angosto y hemos dado un brinco para el camino ancho. Señor, sabemos que hoy las corrientes, aún en tu iglesia, nos están invitando al camino ancho. Nos están interpretando tu palabra, Señor, para que no tengamos ninguna pena. Estamos viviendo tiempos donde hay maestros, Señor, que se han amontonado para enseñarles a aquellos que los buscan conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos. En esta noche te pedimos, Señor, que si nos hemos extraviado, por amor de tu nombre nos hagas volver a tu camino. Que esa fe sencilla del Evangelio, la original, donde tú viniste a dar tu vida en rescate por muchos, y donde vemos a la mayoría de tus seguidores dar también la vida, sin esperar nada, es más, perdiéndolo todo, algunos de ellos hasta la vida, desgastándose ellos para que otros pudieran también obtener la vida eterna. Señor, no queremos ser cristianos donde todo nos sea fácil, donde creamos, Señor, que el cristianismo es sin demandas, sin sacrificios, sin decisiones, Señor, que nos obligan a dejar cosas que amamos, pero que no te agradan. Cosas que son buenas, pero que no están en tu voluntad, porque hay mejores. Permite, Señor, que podamos reconocer por medio del Espíritu Santo que tenemos dentro, si seguimos en el camino, que cada día, como el apóstol decía, él mismo se cuidaba de no ser descalificado en la carrera. No permitas que las corrientes de este mundo, las líneas de pensamiento con las que nos relacionamos continuamente, porque esas están en las personas con las que... A ver cómo empiezo yo este mensaje, porque ahora como hay demasiado tráfico, venía en el camino y el Señor habló a mi corazón. Y bueno, traté de ordenar mis pensamientos. Pero yo le quiero hacer una pregunta esta noche. ¿Por qué dejamos de ser seguidores del camino? Note que puse el camino con mayúscula. Porque así llamaban a los discípulos de Cristo. Primero los llamaron seguidores del camino. Y luego los llamaron cristianos.
Y si usted quiere abrir la Biblia en Lucas 18:8, ya que está ahí puesta, pero si no la lee bien, dice: os digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, que creemos que es pronto, ¿verdad?, ¿hallará fe en la tierra? Qué pregunta más llamativa, ¿verdad? ¿Podemos orar? Gloria a Dios. Padre, gracias por esta noche donde tu presencia, Señor, se ha hecho sentir. Hemos tenido ese testimonio. Tú ya estás liberando a tus hijos. Y te pedimos, Señor, que ese trabajo lo continúes haciendo en nosotros. Te pedimos ahora tu palabra, Señor, que pueda llegar puntual. Danos la gracia tuya y la unción de tu Espíritu Santo y la autoridad tuya, Señor, para poder transmitir tu bendita palabra. Que nosotros podamos, Señor, no ser oidores olvidadizos, sino que esta noche podamos reflexionar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Otra pregunta. ¿Tendrá que ver el pensamiento?